En Venezuela hay una ciudad en donde pasan cosas extrañas. A unos pocos kilómetros mar adentro hay dos buques enormes de la Segunda Guerra Mundial sumergidos. En su entrada hay un enorme monumento en honor al épico futbolista argentino Diego Maradona, y a sus afueras está una de las refinerías de petróleo más grandes de Venezuela. Jamás creí sorprenderme tanto en menos de unos días. ¿Por qué están esos buques gigantes ahí? Porque hay un polideportivo de Diego Maradona y las refinerías de petróleo más grandes que he visto. Sean ustedes muy bienvenidos a uno de los puertos más grandes de Venezuela, Puerto Cabello. Gente, sean ustedes muy bienvenidos a Puerto Cabello en el estado de Carabobo, en Venezuela. Según mucha gente, esta ciudad es la ciudad con la gente más cordial de todo Venezuela y también, según muchos carteles que uno ve por ahí, es la ciudad de moda de Venezuela. Y en definitiva tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, al entrar hay un monumento de Maradona y una cancha de Maradona gigantescas en plena entrada de la ciudad. Y otra de las curiosidades es que muy cerca de Puerto Cabello hay dos barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial. Y realmente por eso es que estoy acá. Sin embargo, cuando llegué me di cuenta que Puerto Cabello es una ciudad supremamente hermosa y supremamente importante para la historia venezolana. Así que antes de mostrarles esos barcos de la Segunda Guerra Mundial, vamos a darle una vueltica al centro histórico de Puerto Cabello. Esta es la plaza como tal de Puerto Cabello y aquí hay unas estatuas bastante importantes. Es la rendición de los españoles en Puerto Cabello. Hoy en día Puerto Cabello es el puerto internacional más importante de todo Venezuela y en la época de los españoles también lo era. Era por donde entraban todas las armas desde España. Pues resulta que Puerto Cabello se funda en 1811 y más o menos 10, 12 años después logra su independencia con los españoles. Hoy en día todavía se conserva mucha de esa arquitectura colonial de la época y la verdad es que está súper bien conservada. Vemos un montón de casitas de colores con los balcones muy lindos. Y aunque hay que ser sinceros que esto como tal son solo como 2 o 3 calles de Puerto Cabello, el centro histórico sí que le da muchísima magia a este lugar. Miren las puertas que uno encuentra en Puerto Cabello, de verdad que parecen que son maderas de la época. Hace poco esta ciudad cumplió 200 años, de hecho creo que el año pasado cumplió 200 años. Y aunque todo sí se ve muy bien tenido, tal vez sí hay algunos detalles que sí puedan llegar a ser de la época. Porque vean, hay calles como la que les acabo de mostrar que están restauradas por completo. Y hay otras calles que son así, que uno siente cómo se está viniendo la edificación medio abandonadas. Después de caminar por esa callecita, ahora sí llegamos al puerto marítimo internacional más importante de Venezuela, después del puerto de La Guaira. Por aquí, por este puerto de Puerto Cabello, entra y sale casi que todo el material industrial de Venezuela. Así que por eso dicen que Puerto Cabello no solo es una ciudad, sino es un enorme puerto marítimo. Bueno, y llegamos a mi parte favorita de todo Puerto Cabello, que es el malecón. Puerto Cabello no tiene como tal playa. Bueno, en realidad sí tiene una playa muy pequeña que se llama Playa Sonrisa, pero en mi opinión lo más lindo es el malecón, desde el cual se puede ver un fuerte de la época como tal de los españoles. Allá al fondo se puede ver el puerto marítimo y bueno, puedes ver uno de los mejores atardeceres de todo Venezuela. Hay una historia bastante particular y es por qué se llama Puerto Cabello. Pues ustedes están viendo ahorita el mar ahí al lado, ¿cierto? Eso ahí parece una piscina. Pues dicen que los botes cuando llegan aquí a Puerto Cabello se podrían llegar a amarrar a tierra firme con un cabello y no les pasaría absolutamente nada por la quietud y la tranquilidad de las aguas de Puerto Cabello. Más allá de la belleza de Puerto Cabello, que la verdad me sorprendió,
Me impresionaba su historia. Pensar que hace 85 años este puerto movía mucha mercancía desde y hacia Europa, que todavía lo sigue haciendo. Pensar en la época de su independencia, en la importancia de esta ciudad para Venezuela y para Sudamérica, y en la importancia de este puerto para la historia de los 2 barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial en mares venezolanos. De 1 a 10... tengo 10 de emoción del plan que vamos a hacer hoy. Vean todos estos yates, todas estas lanchas, todos estos veleros. Vamos a agarrar uno de esos y nos vamos a ir hasta Isla Larga para ver 2 barcos de la Segunda Guerra Mundial hundidos que crearon un arrecife coral artificial espectacular. Pues imagínense que por allá en 1930, 1940, acá salían las embarcaciones rumbo hacia Europa, hacia Alemania, hacia Italia. Incluso decían que era más fácil ir de Puerto Cabello a Europa que de Puerto Cabello a Caracas, porque esa ruta vía terrestre era terrible. Eso que les acabo de contar es supremamente importante para que entiendan por qué hay 2 barcos de la Segunda Guerra Mundial hundidos en Isla Larga. Pero bueno, cuando lleguemos allá les cuento más, cuando lo vea con mis propios ojos. En serio que este destino me parece fuera de serie, fuera de serie. Bom dia, amigos. ¿Todo bien? ¿Lista para llegar a África? ¿Vamos a cruzar el Atlántico? Lista, lista. O sea, verde. Bueno, les presento, Sebas. Por aquí, chef y ayudante de chef. Listo. Yo soy el ayudante de chef. Ahí está la chef. Bueno, acá están Sebas y Amparito, 2 chilenos que viajan en motorhome por el mundo, llegando a Alaska. Y nos los encontramos hace algunos días en Colonia Tovar. Y aquí podemos confirmar la teoría de por qué se llama Puerto Cabello. Miren, eso parece una piscina, de lo calmado que es. Cuando el velero empezó a andar, no podía dejar de pensar en lo que iba a estar a punto de ver. Nos demoramos 1 hora en la navegación hasta que llegamos al paraíso. Las playas en Venezuela no paran de sorprenderme, una más linda que la otra, azul eléctrico que te quema los ojos al mirarlo, arena blanca, sol brillante y en esta ocasión un misterio debajo de sus aguas cristalinas. Llegamos a tierra firme, bienvenidos Isla Larga, Parque Nacional San Esteban. Al lado tenemos como un monumento del combate naval de Isla Larga de Puerto Cabello en 1823. Esto es en memoria a los 37 patriotas que fallecieron durante el combate naval del 1 de mayo de 1893 en Isla Larga. También está aquí las normas del parque. No traiga animales domésticos, Río se quedó dentro del bote mientras nosotros vamos a conocer los barcos hundidos. Ayúdenos a mantener limpio el parque, no dañe las instalaciones y no ingiera bebidas alcohólicas. El horario como tal es de 8 a 5 de la tarde. Bueno, ahora sí, vamos. Mientras caminamos a los botes, vean el color del agua y el color de la arena. Les podría decir que el color de la arena acá es blanco. En este lugar es rosado, no sé si se alcanza a ver que el color va cambiando y unas piedritas rosadas. Y ahí ya es un azul que te duele mirarlo, como el mar de Venezuela, que literal el mar de Venezuela alumbras y ¡ay! Te duele mirarlo. Es que el agua es tan transparente que ves la sombra de los pececitos más allá de los pececitos, o sea, se ve más la sombra. Son pececitos blancos que no se ven, pero la sombra sí se ve perfecto. Hemos llegado a los barcos. Desde acá se ve como si fuera un metal así salido y ya no se ve mucho más. Desde el cielo sí alcanzas a ver la magnitud de los 2 barcos hundidos. Y ahora los vamos a ver, pero por abajo, sumergiéndonos.
Bueno, ¿y cuál es la historia como tal de estos dos barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan que yo les dije que desde Puerto Cabello salían un montón de buques hasta Europa y viceversa? Pues resulta que llega 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial y los barcos empiezan a ser atacados en pleno mar Atlántico con armas y demás. Así que esos buques le dicen a Venezuela: Venezuela, por favor, deme un refugio, que no puedo volver a Europa porque estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y los venezolanos, como son tan supremamente hospitalarios, les dicen: listo, de una, vénganse para acá. Quédense acá, los recibimos como unos reyes, pues estuvieron casi 2 años instalados en el puerto de Puerto Cabello y los atendieron, mejor dicho, súper bien. Hasta que el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, se le ocurre la idea de incautar todos los botes europeos que hay cerca de Norteamérica. México se le pega, Cuba se le pega y dice: yo también lo voy a incautar. Y la orden de los capitanes como tal de esos buques era: antes muertos que sencillos, prendan fuego a todos los botes y déjenlos hundidos en el mar antes de ser incautados. Pues todos los capitanes empezaron a hacer caso y antes de que fueran incautados, los 7 buques que estaban en Puerto Cabello, los capitanes les prenden fuego el 31 de marzo de 1939. Ahí Venezuela se puso furioso. ¿Cómo es que yo te dejo acá en el puerto, te doy todo, te trato como un rey y tú atentas contra la vida de todos los de Puerto Cabello encendiendo esos buques? Uno de ellos tenía petróleo, contaminaron el mar, así que metieron a todos los marineros y capitanes a la cárcel. Lograron apagar el fuego y salvar a 4 de esos buques, 5 de esos buques, y 2 de ellos no los lograron salvar. Señores, les presento al buque alemán y el buque italiano que no lograron salvar. Estos 2 buques estaban en el puerto de Puerto Cabello y deciden remolcarlos y arrastrarlos para acá. Y hoy en día son una gran atracción turística, son un arrecife coral artificial y es la casa de millones de pececitos. Sumergirse en estos barcos es sumergirse en la historia. En estos barcos vivieron durante 2 años muchos europeos. Esta fue la casa de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día es casa de millones de peces y corales que fueron reclamando su espacio al pasar de los años. Este lugar sin duda tiene una energía bonita. Es uno de los lugares más lindos y místicos donde me he sumergido. Yo no me podía ir de Puerto Cabello sin antes visitar el polideportivo de Diego Maradona. Este polideportivo es enorme, no solo tiene canchas de fútbol, sino que tiene canchas de basquetbol, de tenis, de ping pong, tiene gimnasio, tiene esculturas de otros deportistas y es gigante y todo en honor a el famosísimo Diego Maradona. Está su cara por todas partes, pero de verdad que está tremendo. Y bueno, no solo está Diego Maradona, sino que están otros grandes deportistas de Venezuela. Me imagino que son de Venezuela. Sí, mira, primer venezolano jugador de la NBA, Carl Herrera. Ella es Claudimar Garcés, karateca oriunda de Puerto Cabello. Vean, esgrima, Rubén Limardo, esgrimista venezolano y campeón olímpico en Londres en el 2012. Beisbolista, el Toro Zambrano, y es un pitcher porteño de las grandes ligas. Yulimar Rojas es una medallista de oro en las Olimpiadas de Tokio del 2020 en el salto triple. A ella, que sí la había oído y creo que la sigo en Instagram, Deina Castellanos, que es la embajadora de la Conmebol y la FIFA y es una futbolista venezolana de la Champions League. Y por último, Juan Arango, otro futbolista venezolano. Este polideportivo es gigante, no solo tiene todo este lugar verde, tiene una cancha de fútbol aquí atrás mío, tiene un gimnasio acá, una cancha de básquetbol acá
y ya les voy a mostrar lo más curioso de todo. Ahora sí, ¡voilá! Vean el mural tan gigante que tienen de Maradona, enorme, y la escultura allá al fondo que básicamente te da la bienvenida a la ciudad. Maradona te da la bienvenida a la ciudad. Este es el Maradona que te da la bienvenida a la ciudad. ¡Pum! Maradona gigante. Mientras tú vas entrando en el carro, lo primero que ves es, ¿qué onda? Maradona. No puedo creer, seguimos encontrando murales de Maradona alrededor. En la vida todo vuelve, la maldad vuelve al remitente, el amor a quien lo ha dado, las mentiras a quien las ha dicho, la envidia a quien la siente, la rueda gira para todos. Si les soy sincera, me parece muy extraño que haya un polideportivo tan grande en honor a Diego Maradona en Venezuela. Digamos que si uno viera esto en Argentina, pues bueno, tendría un poco más de sentido. Es extraño. Bueno, nos vamos ahora sí, parada técnica y a continuar viaje por Venezuela. Chao polideportivo de Diego Maradona. Vamos a agarrar la ruta 3 rumbo hacia Chichiriviche, Parque Nacional Morrocoy, que nos lo ha recomendado mucho, y estamos cruzando en este instante por la refinería El Palito. Es la primera vez en mi vida que yo paso por una refinería de ese porte, tan enorme, tan gigante. En el mapa eso parece como si fuera una ciudad más que va hasta el mar, de verdad que enorme. Y es que Venezuela, hace poco vi que puede llegar a ser uno de los países más ricos del mundo porque tiene una de las reservas de petróleo más grandes de todo el mundo. Pero esto de verdad que yo nunca lo había visto en esta magnitud. ¡Wow! Uno queda sorprendido. Luego me enteraría que estaba pasando por una de las refinerías de petróleo más grandes de Venezuela y que debido a eso, Puerto Cabello tiene constantemente derrames de petróleo en su mar. Tan solo en el 2023 se registraron 17 derrames de petróleo. Esto no afecta, por supuesto, al ecosistema, sino también al turismo y a la pesca de la zona. Bueno, es importante también decir que todo ese petróleo es como tal de Venezuela, es nacionalizado. Vean, ahí hay otra refinería. ¡Qué locura! Esto es demasiado impresionante, esta ruta. Bueno, todo ese petróleo es de Venezuela. Si tú ves, Venezuela solamente tiene una estación de servicio que es PDB, no más. Y bueno, es uno de los diésels, gasoil le dicen acá, más económicos de todo Sudamérica para nosotros, pues, incluso siendo extranjeros. Y bueno, para casi que todos los venezolanos está subsidiado. Mira eso. ¡Wow! O sea, enorme. Mejor dicho, puede ser que al frente de Puerto Cabello se encuentre muchísimo, pero muchísimo petróleo. O sea, wow. Es el complejo petroquímico Hugo Chávez, Pequibén, por el que estamos pasando ahora en este momento. Uf. ¿Será que está abandonado? No, pero a este lado no está abandonado. A este lado, claro, a este lado todo se parece abandonado. A este lado parece abandonado, pero a este lado parece en funcionamiento. ¡Wow! Pero no, mira esa mole. ¡Uf! ¡Qué locura! Tremendo galpón. Y para este lado sigue. O sea, ¡uf! ¡Wow! Merecía bajarse. Oigan, díganme ustedes que llegaron al estado de Falcón en Venezuela sin decirme que llegaste.
al estado de Falcón en Venezuela. Este estado es reconocido por tener rutas así, con muchísimas palmeras a un lado, muchísimas palmeras al otro lado y unas playas que te dejan enloquecido. Y bueno, Ricky me está esperando allá atrás, pero es que yo tenía que bajarme a tocar por primera vez una de las palmeras más famosas de Venezuela, las palmeras de Falcón. Y igual tenía que ver de primera mano la primera playita de Falcón. Hermosa, aunque vean que versus las playas que venimos viendo en Venezuela, esa está bastante movimentada. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar motores en el carro, en la camioneta, y vamos a pasar una de las callecitas más famosas de todo Venezuela. ¡Vamos, vamos! Una de las calles más lindas de América Latina. ¿Sí o Paquetes Río? ¡Qué cosa tan hermosa! Hay una palmera por metro cuadrado. Así es el conteo. Las conté y en total dicen que hay 3.491.990 201.000 palmeras, mi amor. Sí. Ay, esa cantidad exacta. Aquí se ven todas. ¿Se ven todas? Bueno, que las cuente la gente y digan si estoy diciendo mentiras o no. ¡Wow! ¿En serio qué cantidad?